tenemos que hablar de obediencia. Apóstol, la obediencia, sí, la obediencia abre los caminos de los milagros. Y hay cosas muy especiales con respecto a eso. Pero durante varias semanas el Señor ha venido inquietando a mi corazón, y precisamente esta semana tuve la grata llamada de una profeta en Estados Unidos, confirmado por otra profeta que trabaja conmigo durante hace 17 años aquí en Cali, y me decía: Orlando, pastor, apóstol, el Señor está hablando a mi corazón muy fuertemente con respecto a una palabra, y es una palabra llamada idolatría. Y yo decía: pero si en eso nosotros hemos mejorado muchísimo. Y me decía: no, es que el problema no es mejorar, el problema es cambiar, porque es que Dios no nos quiere como una mejor versión. La palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas, nuevas. Él no remienda, Él hace todo totalmente nuevo. Por eso tenemos un nuevo espíritu, tenemos un nuevo corazón, tenemos un solo bautismo, y todas esas condiciones nos llevan a abandonar ese concepto de idolatría. Y cuando yo miraba esto, decía yo: qué mejor prédica en algo en lo que Dios nos ha unido canónicamente al apóstol Fernando y a mí, y es con respecto al concepto, no de la caída, sino de la infestación. Amén. Eso es lo que ha estado enseñando su apóstol, ¿o no? ¿Sí o no? Desde ahí nació todo el concepto de la idolatría. Y el concepto de la idolatría no significa de que cuántas imágenes hay en tu casa, porque yo puedo decir: en mi casa no hay imágenes, o sea que yo no soy idólatra, porque no tengo vírgenes, porque no tengo ángeles, porque no tengo imágenes, porque no tengo velas, porque no tengo nada diferente. Pero es que hay una idolatría mucho más fuerte que las imágenes. Es la idolatría al templo, al trono del yo. De ese egoísmo que yo quiero controlar, que yo quiero manejar. Y eso fue lo que la serpiente le quiso meter a la mujer, y que luego la mujer terminó vendiéndosela al hombre. Amén. Y miren qué especial, porque la mujer en su contexto, supuestamente hemos enseñado durante muchos años que fue la culpable de. Y eso es una gran mentira. Porque la mujer no fue la desobediente. La mujer, ¿qué pasó? La mujer fue engañada. Sabia en su propia opinión. Fue sabia en su propia opinión. ¿Pero por qué? Porque ella no recibió la instrucción. Quien recibió la instrucción fue el hombre. Cuando ella fue, la serpiente sabía que como el teléfono roto, a ella le enseñaron algo, pero el que recibió la instrucción fue otra persona. Y cuando la serpiente le dice: con que Dios les dijo que no comieran el fruto del árbol que está en el centro. Y miren qué especial, porque lo primero que ella le dice, lo primero que ella la confronta es con respecto a su propio conocimiento, a lo que ella había adquirido. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros todos los días. Es más, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿qué fue lo que usó Satanás para tentarlo? La palabra. La palabra. La misma palabra. Y Jesús respondió a través de la palabra. Porque Él es la palabra. Hay una gran diferencia entre intentar enredar a Eva, que había conocido de oídas, a intentar enredar a Jesús, que es el dueño de la palabra. Ahí pierde todo el concepto. Y miren qué especial, porque con respecto a esa idolatría, el Señor me hablaba muy fuertemente. Mira, mi pueblo quiere que yo haga cosas, pero por eso dice la palabra, que pedimos y pedimos mal. Porque no sabemos pedir, porque pedimos de acuerdo a nuestros
deleites, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestras necesidades. Y yo le aseguro que todos los que estamos aquí tenemos una necesidad de algo. ¿Es verdad o es mentira? Yo tengo una necesidad. Pastor Jesús María tiene necesidad, ¿o no? Ajá, es algo totalmente real, que nosotros no podemos esconder. Pero muchas veces, bajo esa misma idolatría, disfrazada de religiosidad, llegamos a pedirle al Señor. Y miren qué peligroso es esto. Porque es que, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Y queremos al Señor ponerlo contra la pared diciéndole, ahora me cumples. Porque tu misma palabra lo dice. Y el Señor no miente ni se arrepiente. Son las dos únicas cosas en las cuales Dios no puede hacer. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Todo. Nada se queda por fuera de ese contexto. Pero qué tremendo, porque es que cuando nosotros nos damos cuenta de que la idolatría ya no se basa en una estatua, en una imagen, sino que se basa... Ay, ahí está el problema. ¿Cómo destruyo mi propia imagen? ¿Cómo destruyo mi propia estatua? ¿Cómo destruyo mi propio concepto? Porque este mundo nos ha enseñado ¿a qué? A ser independientes, a que tenemos que superar a los demás, a que tenemos que superarnos a nosotros mismos. Porque el bendecido no es aquel que anda levitando. Bendecido es aquel que anda en la última camioneta, en el último carro, la mejor familia, la mejor casa. Y Juan dice, amados, amados, yo deseo que sean prosperados en algunas cosas. No, él dice que sean prosperados ¿en qué? En todo. En todo. En todo. Y cuando él habla de en todo, él está hablando no solamente del contexto económico. Él está hablando en el contexto emocional, en el contexto espiritual, en algo en lo cual Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, sino aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, para mí fue tan difícil. Es la primera vez que yo llego a predicar a un servicio y mi esposa me conoce más que bien. Y ella sabe que emotivamente no tengo nada. A mí me están insultando y yo, plano. Me están llorando y yo, plano. Además, mucha gente dice, véanlo, es que pareciera que no le importa nada. Porque es que no refleja emociones. Y el fin de semana, créanme que yo parecía una Magdalena llorando con las canciones, con los testimonios, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que al que no tocó este terremoto de verdad, que yo no sé qué está esperando. Yo no sé qué está esperando. Es más, si usted llega a la Roosevelt, y ya en la Roosevelt, hablábamos con la pastora María de Tar, ya en la Roosevelt ya se siente el olor a muerte. El ambiente del sur de Cali, hoy se siente, yo se lo decía ya el domingo que íbamos para el templo, que el templo queda por el batallón al sur de Cali. Por allá fue catastrófico. Uno pasa por toda esa Roosevelt antes de llegar a Cosmocentro y eso parece que hubiera sido la época de Pablo Escobar de bomba tras bomba. O sea, hay edificios por allá que se les ve el closet, la sala, o sea,
Y muchos edificios que del tercero para arriba o del cuarto para arriba están bien, pero el segundo y el tercero están que no sabe uno cómo se sostiene. Es más, el día de ayer, hoy no sé porque no me acuerdo la noticia cuándo fue, se desplomó un edificio en la Octava Norte con 21. Hoy, ¿sí o no? Y habían dos señoras adentro. Yo decía, ¿qué hacen dos señoras en un edificio desalojado? A Dios gracias, no les pasó nada. Salieron ilesas. Pero yo digo, óyeme, de verdad que es que eso es buscarse problemas. Yo decía ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Por qué queremos tentar a Dios todo el tiempo con respecto a? Si para eso nos dio sabiduría, para eso nos dio prudencia, para eso nos dio inteligencia. Valiente no es el que confronta en adversidad. Valiente también es el que es sabio y prudente para no tentar al enemigo. Es más, dice que apenas veamos el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Huir, porque ahí perdemos la batalla. Automáticamente. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué estamos haciendo? Y miren, hay cosas muy simples. A veces hay personas que en esa religiosidad esconden muchas situaciones, esconden mucha rebeldía, esconden mucha idolatría. Vaya hoy y le dice usted a una oveja, vea, es que yo le estoy diciendo tal cosa. Y automáticamente le dicen a uno, no, es que ya el Señor me habló. ¿Hay quien pelea? Nadie. Yo no voy a poner en duda de si el Señor le habló o no le habló. Pero automáticamente se refugian en un contexto natural y religioso para poder defender su idolatría, su rebeldía. Y eso fue lo que hizo el hombre. Cuando la serpiente le dijo, no, no morirán. Lo que pasa es que ustedes serán igual a Dios, que podrán identificar lo bueno y lo malo. Y miren lo tremendo, porque tan pronto se les abren los ojos, tan pronto les llega el concepto del bien y del mal, ¿qué hace el hombre? Salir a esconderse. Salir a esconderse. Y cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estás? No era que el Señor no supiera dónde estuviera. Quería escuchar su respuesta. Lo mismo que sucedió con Elías. Elías va y se mete a la cueva, después de que le dieron comida, después de que le dieron instrucción, después de que le dijeron sigue porque todavía tienes propósito. Y el hombre va y se mete a la cueva y ¿qué le dice el Señor? Elías, ¿tú qué haces allí? Y lo que el primero le responde Elías, ¿qué es? Ah, es que tuve miedo, Señor, porque es que fui el único que quedó vivo. De resto todos se arrodillaron. Y el Señor le responde con, quedaron 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. Así que no te creas el único. No me trates de vender tu falsa religiosidad para defender tu cobardía. Eso también es rebeldía. Eso también es rebeldía. Eso también hace parte de la idolatría del hombre, del ser humano, de querer una autonomía. Y miren, la iglesia durante mucho tiempo, la profeta con la cual yo comparto, venía predicando con respecto a la unidad, con respecto a la unidad, con respecto a la unidad. Yo ya decía yo dentro de mí, Señor, esta señora se vuelve cansona con el cuento de la unidad. Pero cuando aprendí que la raíz de la división, la raíz del egoísmo está basada en mi individualismo, en mi culto al yo. Mientras yo esté bien, los demás que vean cómo surten.
Pero es que cuando yo soy parte de un cuerpo y cuando a mí me entra la conciencia de que yo soy el hígado, que mi hermano es el páncreas, que mi hermano es el riñón, que mi hermana es el corazón, ahí la cosa cambia. Por eso cuando Jesús le preguntan, ¿cuál es más importante de todos los mandamientos? Le dice dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice él, y el segundo es tan importante como el primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren qué tremendo. Cuando yo siento el dolor de Jesús María y oro por él, no es porque quiero congraciarme con él, es porque él hace parte de mi cuerpo. Esta muela, si se duele, no me deja dormir. ¿O quién ha dormido con un dolor de muela? Nadie. ¿Sí o no, pastora? ¿Sí o no? ¿O quién que le duele el oído se puede quedar dormido? ¿O se puede olvidar que le está doliendo el oído? A nadie. Pero cuando yo me entiendo, cuando yo empiezo a revisar que soy parte de un cuerpo y que no soy el cuerpo, que soy parte de un cuerpo, que soy un organismo vivo, que pertenezco a un cuerpo, y que si mi hermano se duele, yo también me duelo. A mí también me duele. Por eso cuando voy a las campañas evangelísticas a hablar de milagros, yo no voy en un concepto a ver cuántos van a ser sanados, a ver cuántos van a ser liberados. No, a ver cómo yo voy a recibir sanidad y liberación a través de la sanidad y liberación de mi hermano que hace parte de mi cuerpo. Eso es mi dolor. Ese es mi dolor. Y yo he escuchado a muchos pastores decir, Señor, perdónanos, y yo traigo los pecados de mis hermanos como si fueran míos, y ya se les ha vuelto una ritología. Pero cuando tú sientes que los pecados de tu hermano no sabes cuáles son, pero que le pesan harto, y los llevas tú como si fueran tuyos, sientes el mismo dolor de tu hermano. Eso es morir al yo. Por eso Jesús le dijo, quien quiera seguirme, quien quiera estar conmigo, ¿qué hizo? Tome su cruz y sígame. Porque es que la cruz tiene muchas significancias, pero lo especial es que tiene uno, que es el triunfo del enemigo, de Jesús sobre el enemigo. Y dos, que es el llamamiento continuo a cada uno de nosotros a clavar en esa cruz nuestro propio yo, nuestro propio individualismo, nuestra propia independencia, porque ahí es donde nace la raíz de todas las cosas, en ser independiente. Miren, ¿por qué los hogares se dividen? ¿Por qué los hogares no funcionan? Porque hay mucha división. Porque ya no nos hemos vuelto una sola carne, sino un par de roommates. ¿Entienden el concepto? Roommate en inglés es compartir gastos. Ah, bueno, mami, yo pago la renta, usted paga los servicios. Porque como ustedes son iguales a nosotros, entonces vámonos en partes igual. Y por eso estamos como estamos. Hoy veía yo un señor que me decía cuando llegamos, yo le fui a dar la mano y lo primero que hizo el señor fue levantarse de su silla y darme, y dije yo, wow, todavía hay gente que se levanta para saludar a otro y darle la mano de pie, porque eso era lo que nos enseñaban los abuelos.
¿Se acuerdan? Que cada uno que llegaba a la casa, cuando el Señor estaba sentado y le iban a saludar, el Señor no se quedaba sentado recibiendo la mano al otro. El Señor ahí mismo se ponía de pie y saludaba a la persona de pie. Oh. Es acto de mala educación no pararse. Pero eso se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? De igual forma el mismo Señor me decía a mí, mira, mi hijo cuando estaba más pequeño, yo le decía, hijo, pero si es mala educación quedarse sentado, ¿por qué tú no te paras? Oye, mi hijo, vas allá, ¿por qué no saludas? Decía, ¿para qué, papá? Si uno saluda a los adultos y ni responden. ¿Y todo por qué? Por nuestro propio individualismo, por nuestra propia idolatría, por algo que Dios desde el principio ha querido cortar. Miren, con el apóstol Fernando, esta semana me mandó un libro, apóstol, se llama el de la vasija grande, el mar de bronce. Y cuando él me manda lo del mar de bronce, lo que significa y todo, me puse yo a leerlo, y yo decía yo, wow. Venga, pero entonces, ¿qué significancia tiene el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón? ¿Por qué tienen esa relación? ¿Por qué el Señor mandó a colocar velo y lo primero que destruyó Jesús en la cruz, ¿qué fue? El velo. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y me metí en todo ese proceso. Y lo único que ha hecho Dios desde el principio es tener una comunión directa con el hombre. O sea, eso es como... Voy a utilizar... Ven para acá, mi amor. Voy a utilizar un ejemplo rápido. Eso es como cuando el novio quiere conquistar a la novia y todo el tiempo quiere estar... Y ella... ¿A qué hora me va a soltar? Está palagoso. Así somos nosotros con Dios. Dios todo el tiempo quiere, en este tuyo, hablarnos. Pero a nosotros nos da pereza meternos en oración. A nosotros nos da pereza meternos a leer la Biblia. A nosotros nos da pereza estar en comunión con Él. Eso es como la relación donde el novio quiere conquistar y la otra, ya, que se acabe esto. ¿A qué hora se va? Gracias, amor. ¿Me hago entender? Eso es lo que pasa con nosotros. Y mire, yo le decía yo a mucha gente me decía, apóstol, es que yo necesito que ore por mí. Y yo le decía, ¿cuántas veces necesita que llore por usted? Entonces me respondía la otra, ¿cuántas veces sea necesario? Dice la palabra. Hasta 70 veces 7. Yo le decía o sea que usted sube a Jesucristo a la cruz 70 veces 7. Porque eso es lo que nos han vendido. Además, yo me acuerdo cuando estaba pelado, que yo llegaba de lunes a sábado y me la pasaba en Francachela y Comilona. Y el domingo me iba para la iglesia católica. Porque había un viejo adagio que decía, el que peca y reza. Ay, entonces ese era mi manual de bolsillo. Yo decía, arrancamos el lunes en ceros. Porque el domingo fui a la iglesia. Y si me le arrodillaba ya al pastor, al cura, en el confesionario donde no me veían porque era una cosa ahí que solamente escuchaban la voz, mejor salía limpio. Y ve y órate, reza y reza. Y ya con eso pagaste la cuota. 3 Padres Nuestros y cuántas Ave María y cuántas Dios me salve y tan, ya ni me acuerdo de eso. No se ría, pastora, que es la verdad. ¿Así era que nos perdonaban o no? ¿Así era que era el proceso de perdón o no? Y yo no estoy criticando la condición de la Iglesia Católica. Pero esa ritualidad del hombre por el hombre
es lo que ha separado al hombre de su relación con Dios. Yo le digo a la persona, óigame, un día me llama un muchacho que caminaba conmigo a las 7 de la mañana y me dice a mí, apóstol, es que yo lo llamé ayer a las 10:30 de la noche, a las 10:35, a las 10:40, a las 10:40, y usted nunca me contestó. Y yo le decía, ¿y para qué me necesita? No, es que mi mamá estaba muriendo. Y yo, papi, ¿se murió? No, gracias a Dios. Entonces, papi, si lo mismo que yo tengo, lo tienes tú. Es más, lo tienes con más autoridad que yo. Porque tienes el ADN de tu mamá. Y eso tiene peso espiritual. Yo por eso les digo a los hombres, cuando son cabeza de hogar, cuando tienen hijos, no me empiecen a buscar médicos, no me empiecen a empiece a declarar. Porque usted como hombre tiene el sacerdocio delegado en su casa. Usted tiene autoridad en su boca. Declare sanidad. Me contaba la pastora, ahora me decía, pastor, es que tengo un cierto dolorcito, no sé qué. Y yo decía, tranquila, pastora. No, y le contaba la historia de la esposa de un tío de nosotros. La señora llevaba 45 días en un hospital, le habían hecho exámenes y ha llegado una doctora irresponsable a decirle que a lo mejor ella tenía. La pobre señora cada vez estaba más flaca, pero del pensamiento de cáncer que a lo mejor ella podía tener. Y automáticamente empiezan a bajar de peso, empiezan a ver demacrada. Es más, usted no me ha visto a mí últimamente cómo yo me veo en el... De verdad, no me ha notado. Y uno los ve. Pero empiezan a asumir esa autoridad de las palabras en vez de cancelarlas. Ah, no, es que el que me lo dijo es un médico. Y ese señor sabe. Es más, para eso estudió. Y yo le digo a la gente, y conozco muchos eruditos de la palabra que la palabra no los ha cambiado. Se conocen la palabra de A a Z. Y si tienen combinaciones, se la conocen también. Pero no ha pasado nada en ellos. Conocen la palabra, pero la palabra no los ha transformado. Y siguiendo con el ejemplo de lo que les estaba diciendo el testimonio de la tía, de la esposa del tío, llegó a la casa y le dije yo, no. Un día, un domingo cualquiera, mi mamá me dijo, mijo, de verdad, ¿hasta cuándo vas a esperar para orar por ella? Y yo dije, wow. Qué jalón de orejas me pegó esa pregunta. Y no fue que me regañó, fue que me jaló las orejas fuertemente. Y yo, bueno, mamá, no sé qué, cerramos la llamada, mi mamá está fuera del país. Cuando le digo yo a mi mujer, oye, ¿sabes qué, mami? Tráeme la tía. Y nosotros vivimos en un 5.º piso. Y ella subía al 2.º piso doblada. Y me dice ella, tú sí eres malo. En vez de ir a mi casa a orar por mí, que vivo en un 2.º piso, me haces venir a pagar el precio de subir 5 pisos para que tú ores por mí. Le digo, porque es que yo quería saber qué tanta fe y qué tan dispuesta estabas para pagar el precio por tu milagro. Y miren que al rey le dijeron, ¿zambúllase cuántas veces? 7 veces. En el agua. Y dijo, no, yo creí que me iban a decir otras cosas más diferentes, que el profeta iba a salir, me iba a ungir con aceite, me iba a hacer un lavatorio diferente. Pero eso de meterme, zambullirme. ¿Y qué le dice el empleado? Bueno, y si le hubieran mandado a hacer algo más diferente, más difícil, no lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué si le dicen algo tan fácil, por qué no lo hace? Dice que tan pronto él salió de las aguas, ¿cómo salió? Totalmente.
Entonces subió la señora al quinto piso, oramos por ella y le dije yo, mira, aquí no va a pasar nada si tú a esto que estás haciendo no le pones fe. Porque la palabra es una semilla que necesita tierra. Y esa tierra es nuestro corazón. Si no hay tierra donde ella germine, si no hay tierra donde ella crezca, si no hay tierra donde ella lo crea, donde ella cree vida, no pasa nada. La ungimos, oramos por ella. Y toda la semana yo estuve, se me olvidó la tía. Cuando por allá el viernes va y toca la puerta como a las 8 de la noche. Y yo dije wow, ¿qué viene a hacer ahorita? No, mínimo viene a que ore otra vez por ella. Ah, sí, es más, cuando terminamos de orar por ella, me decía, mijo, ¿y cuántas veces tengo que venir para que ore por mí como si fuera un tratamiento? Y yo le decía, ¿y cuántas veces se subió Jesucristo a la cruz para que fuera el tratamiento de salvación? Me diciendo, wow, esa no la entendía, pero vale. Me dice la tía, vale. O sea, no tiene sino una sola oración y con eso tengo sana. Quedo sana. Y yo, sí, con una sola oración queda sana. Depende de tu corazón. Depende de tu corazón. Y miren, muchos estamos pidiendo parejas, estamos pidiendo carreras, estamos pidiendo empleos, estamos pidiendo plata, estamos pidiendo poder. ¿Y todo para qué? Para alimentar nuestro yo, nuestra idolatría, nuestra independencia. Y la señora me decía a mí, tremendo porque todos los exámenes, todo el tiempo, salían que la señora no tenía nada, que no tenía nada, que no tenía nada, pero cada vez era un bulto más y más como si fuera un tumor que le iba creciendo aquí en el alrededor del estómago. Ya no podía ni caminar. Y el viernes le hicieron el examen con respecto a si había, ¿cómo se llama? Cuando sacan un pedazo de una biopsia, por si de pronto había algo maligno, si era cancerígeno, si era qué. Y el viernes al mediodía le dicen, su examen salió totalmente libre, negativo. Usted no tiene nada. Él mismo dijo, las oraciones del pastor. Y por eso subió a las 8 de la noche a contarnos. Y subió brincando. ¿Se acuerda que el día que yo vine aquí, yo ni me podía ni a medio agachar cuando usted empezó a orar? Mire, y empezó a brincar en el piso, a mostrar cómo le estaba diciendo. Ahora necesito que ore por mis varices. Decía yo, ay, Señor Padre de la Gloria, ayúdala. Él le decía, tú no sabes que a veces Dios nos permite un aguijón para que nos acordemos de lo frágiles que somos. De lo frágiles que somos. Miren, yo el lunes, en medio del terremoto, yo le decía a mi esposa, tranquila, mi amor, en un quinto piso. Y ese bloque se movía como una palmera. Uno apenas veía que las cosas de la cocina, una alacena grande, un almacén grande, donde tenemos ollas, comida, todo, en la mitad de la cocina. Y esa cosa se iba moviendo, como si tuviera vida. No, en el quinto piso, papi, yo no bajo escaleras ni a palo. Porque precisamente por eso se mató la señora de Chiminangos. Cuando ella bajó las escaleras y las escaleras le cayeron encima y ahí la mató. Es más, porque las escaleras no son parte estructural de una edificación, las escaleras son unión de las dos edificaciones. Las dos edificaciones tienen que quedar libres en el momento en que haya demasiado movimiento para que las escaleras las suelten y las edificaciones se puedan
mover libremente, independientemente. Lo primero que se puede caer. Es más, cuando tú estás en un quinto piso, te dicen a ti, quédate allá. ¿Por qué? Porque lo primero que se empieza a caer son los primeros pisos. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y puedes que tú vayas bajando, pero hay más posibilidad. Porque un edificio nunca se viene hacia adelante, sino que se viene implosionando. Todo eso lo hemos aprendido a raíz del terremoto. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas, todas tienen un por y para. Porque la palabra dice que todas las cosas provienen para bien, para aquellos que le aman. Y miren qué tremendo es una prueba. Porque las pruebas pueden venir o a causa de tu propia desobediencia, a causa de la desobediencia de otro, o a causa de la desobediencia de familiares, de tus herencias. O sea, nada te puede maldecir. La maldición no está dentro de ti, pero las consecuencias sí. Por eso dice Deuteronomio 28, ¿qué? Que si somos obedientes, ¿qué serán benditas? Todo. Pero de igual forma dice, si tú eres desobediente también, ¿qué traerá? Consecuencias en tu sementera, en tus crías, en tus frutos, en todo. Todo lo que te rodea. Pero a ti no te puede tocar, porque lo que Dios bendijo, nada lo puede maldecir. Nada lo puede maldecir. Diga conmigo, yo soy un bendecido. La bendición está dentro de mí. Y si la bendición está dentro de ti, entonces pidámosle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Porque dice la palabra, y ayúdame en mi incredulidad. El Señor sabe que somos incrédulos en algunas cosas. Y miren que es tan simple, porque cuando el Señor le dice a Pedro, soy yo. Entonces le dice a Pedro, bueno, si eres tú, mándame a caminar hacia ti. Y le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando le quitó la mirada. Cuando él cambió la mirada del Señor por la tormenta, empezó a hundirse. Y eso es lo que nos sucede a nosotros muchas veces. Miren, en medio del terremoto, yo le decía a mi esposa al principio, tranquila, mi amor, esto ya va a pasar. Porque al principio empezó suavecito. Yo decía, otro más. Cuando yo ya vi que ese animal despertó, ya yo ya no la tocaba, ya no la agarraba así por no, camine, mi amor, que si aquí nos tocó. Y yo llegué, porque llegó un momento en que vi cómo subía una polvareda de tierra al quinto piso. Como cuando un edificio se ha desplomado, como si algo se hubiera desplomado. Como si, pastores, es que eso es lo tremendo. Como si algo tenía que hacer un edificio para poderse levantar esa polvareda que se levantó. Y cuando yo veo eso, ella me dice, mi amor, ¿estás viendo? Y dije yo, no es una ilusión mía. No es algo que yo estoy viendo en revelación ni nada de eso. Es algo real. Yo ahí mismo la agarro con más fuerza y le digo, tranquila, que ya va a pasar y dentro de mí, Señor, si esta es la hora, acuérdate de nosotros. Porque hay una realidad. En Cali se murieron algunos pastores. El domingo pasado los cremaron. El Señor los llamó a su presencia. Era el momento. Dios lo tenía así estipulado.
Porque Él es el único que sabe en el momento en que nacemos y en el momento en que nos vamos. Él es el único que lo sabe. Uno no se muere ni un día antes ni un día después. Pero lo tremendo fue que cuando terminó eso, yo le digo yo a ella, vaya, cámbiese porque estaba en ropa de casa. Vamos a salir, vamos a recoger el niño porque el niño estaba en la escuela. Y cuando fuimos a salir, lo primero que hago yo es salir a la ventana a ver qué se había caído. Y todos los edificios intactos. Y yo le decía, Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué vi lo que vi? Y lo que primero recibí en mi corazón fue decir, mira la destrucción. Por a causa de mi amor, de los que lo protegí a ustedes. Chiminangos está ahí al lado. Nosotros vivimos en Torres de Confandi, un apartamento que compramos hace 34 años. Cuando eso no eran sino puras canchas allá y puras mangas ahí. Y Chiminangos tuvo un desastre en muchos apartamentos. Y para la honra y gloria del Señor, para la honra y gloria del Señor, estando en un quinto piso, no hay ni una fisura. Es más, la señora administradora me dijo ayer, los felicito. Y yo, ¿por qué? Tienen una unidad espectacular. Los cimientos perfectos. Y los felicito. Dele gracias a Dios que nos protegió. Porque eso no tiene nada que ver con el día que Dios quiere que esto se cae, esto se cae. Amén. Mira lo que sucedió en la fábrica. ¿Tocó algo adentro? En las torres un poquitico más. Pero daños de gran magnitud. Ahí está el arquitecto. ¿Ah? Ahí está el arquitecto hablando, sí. Hubo unos dañitos, pero no fueron peores. Nos salvó el incendio. El incendio 8 días antes. Por eso. Nos salvó este terremoto. Imagínate. Pero imagínate. 8 días antes los libró ¿de qué? De un incendio. De un incendio. Y a los 8 días, De un terremoto. un terremoto. ¿Y están trabajando? Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando, pero sí hay que de cuidadito que seguro va a responder por eso. Asegurado. Dios es grande. Dios con nosotros. En el Miren, momento más difícil llegó la donde está la bodega que Dios me regaló hace un año, yo fui a salir de ella y le dije yo a mi esposa, ¿saben qué? Yo ya no quiero trabajar más en esto, lo voy a regalar a alguien. No sé, yo quiero salir de esto. Y llegué, hablé con un muchacho cristiano, le dije yo vamos a hacer un contrato, te voy a regalar no, te voy a dar plazo a que me pagues eso como puedas y cuando puedas. Y estando en mi cama acostado, por mi independencia, ojo, por mi independencia, iba a tomar decisiones en mis fuerzas. Apóstol, eso es idolatría. Y eso es demasiado sutil. Y el Señor me dijo a mí, estando en mi cama acostado, ¿y a ti quién te dio permiso a regalar lo que yo te di? Y yo. El martes cuando llegamos a la bodega, abrieron otras bodegas y eso las estanterías vueltas nada, los equipos de video todos destruidos. Porque esos edificios en el centro casi todos son construidos sobre vigas de metal, no sé, como de hierro. No sé. Y son más móviles. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se movía más aún que como se movía allá las torres donde nosotros vivimos. Y cuando yo vi eso, yo fui a abrir con ella y
mis palabras fueron, bueno, Señor, usted me dijo a mí el año pasado que no fuera a regalar esto porque eso a mí nadie me ha autorizado. Entonces, como esto es suyo y usted me lo regaló, demuéstreme que esto es suyo. Y levanté la reja. Y tan pronto levantamos la reja, ¿qué había tirado? 2 pares de zapatos y un ventilador. Eso fue todo lo que se cayó. El resto todo. Es más, de las mismas estanterías que nosotros tenemos, regalamos 3 estanterías en el templo, en la parte de atrás de donde tenemos la pancarta. Y esa estantería se vino abajo, se volvió nada lo que estaba allá en el templo. Y yo decía wow, Señor. Wow, Señor. Detalles ínfimos en los cuales uno se da cuenta de que Él está con uno. Detalles ínfimos donde uno se da cuenta de que Él está con uno. Y miren, yo predicaba el domingo y con esto quiero terminar. Porque hoy el Señor me trajo a mí a hacer algo especial aquí. Lo siento en mi corazón que hoy no es un miércoles cualquiera. ¿Cuántos hemos predicado de Jod? De lo que le sucedió a Jod. De la prueba de Jod. Es más, el Señor no puso a prueba a Jod. El Señor sabía que Jod podía pasar la prueba. Porque en el capítulo 1 de Jod, ¿qué dice? ¿Acaso has visto o has pensado en mi siervo Jod? Un hombre recto, correcto, temeroso de Dios, íntegro. O sea, Dios tenía a Jod en las más altas conceptos. Quítale ese cerco. ¿Ah? Quítale el cerco, como dijo el enemigo. Y entonces le dijo, ¿acaso te sirve en balde? Pues si lo has prosperado, le has dado esto, le has dado esto, le has dado esto. Quítale la protección a ver qué pasa. Y le dijo, listo, te autorizo. Yo sé que mi siervo no me va a fallar. Mi siervo no me va a fallar. Y miren lo tremendo. Llegan 3 amigos a confrontarlo, a enseñarle religiosamente lo que hacen muchos amigos en medio de la adversidad. ¿Usted qué hizo de malo? A lo mejor tal cosa. Y así pasa con nosotros. Entramos en una prueba y lo que llegan son los amigos religiosos. ¿No será que es que tú has hecho algún pacto con el enemigo? ¿Tienes alguna puerta abierta? Así fueron los amigos de Job. Y miren lo tremendo. Toda la prueba tenía un propósito. Y era que el Señor se le revelara a Job. Porque en el capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te conocí, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Job 42, 5. Dice, exacto. Hay que vivirlo. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que experimentarlo. Amén. Así es. Cuando la gente me dice, es que yo no entiendo. ¿A usted quién le dijo que a usted lo llamaron a entender? A usted lo llamaron a experimentar el amor de Dios en su vida. Y a obedecer. No más. Pero es que cuando usted aprende, cuando usted ve a Dios, usted ya no obedece. Usted ya cumple. Es algo natural. O a usted hay que rogarle para que pague la factura de los servicios públicos de su casa.
Usted se hace el loco con la factura del gas. Ya uno sabe. Mi esposa me dice, es que usted mantiene... No, es que yo no es que mantenga pendiente, es que yo sé que si dejo de pagar... Y a veces cuando me pasa la fecha del internet, ¡ay, sí que sufro! Porque mi hijo tiene formas de jugar. Mi esposa tiene formas de entretenerse de forma... Pero es que para mí eso es vital. Entonces yo sé cuáles son las fechas para no pasarme. Y ya no es, ay, Orlando tan responsable que es. No, ya eso ya no es obediencia. Ya eso es un compromiso de vida con la calidad de vida que usted se quiera dar. Por eso ese compromiso de vida tiene que ser en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la calidad de vida que usted se quiera dar. Si yo quiero una calidad de vida de Deuteronomio 28, de vivir en bendición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obediente. No hay más. Porque yo soy consciente del Dios que sirvo. Mis ojos lo han visto. El apóstol me decía hace algunos días atrás, es que yo conozco a Dios. Yo he visto a Jesús. Y yo le creo. Yo le creo. Porque yo lo he visto, yo he tenido esa experiencia, ese contacto. Muchas veces le he dicho yo a él, o tú haces algo hoy, o decido algo diferente. Y él es tan bueno y especial, que ese día hace conmigo su voluntad. Amén. Yo lo he vivido. Así a mí no me gusta lo que decidió en su voluntad. Pero él lo ha hecho. Porque yo se lo pedí. Yo se lo pedí. Que él hiciera su voluntad en mi vida. Y su voluntad siempre va a ser buena, agradable, perfecta. Siempre. Miren, mucha gente me dice a mí, ore por mí para que yo salga de este proceso. Y yo le digo, yo ni crea que le voy a meter la mano a Dios en eso. Dios nos va a ayudar. No, papá. Y uno comete ese error. Ayudarle bien las cosas, las decisiones. Y veces me equivoqué ahí. A veces uno se mete en lo que no le han llamado a meterse uno. Y lleva uno del bulto. Por andarse metiendo donde uno no debe. Porque si Dios lo tiene a usted viviendo un desierto, el desierto va a durar lo que Dios tenga estipulado que va a durar, hasta que su corazón sea transformado. Por eso dice la palabra, y la llevaré al desierto, y en el desierto le hablaré a su corazón. Apóstol, por favor, ore por mí para que ya salga de este proceso. No, mi amor. Voy a orar para que le dé fortaleza. Para que aprenda rápidamente lo que tiene que aprender. Para que le dé carácter. Para que le dé carácter. Y para que transforme lo que tiene que transformar ese proceso. No más. Yo no le voy a meter a Dios a interrumpir el proceso. Porque ¿qué pasa con un bebé cuando lo tenemos o lo traemos antes de tiempo? Ya no es un parto, ya es un aborto. Y lo último que nosotros tenemos que hacer con Dios es abortar sus procesos. Yo le decía a mi esposa, en esos, yo ni sabía, a mí me parecía que eran como 10 minutos. Esa vaina fue más larga que una semana en carne, que un matrimonio mal llevado. Yo le decía yo, wow, Señor, qué cosa más larga esta. Y yo dentro de mí, Señor, apiádate, apiádate, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y miren cosa tan tremenda. Siempre que he vivido terremotos o temblores, a mí me quedan las piernitas. Y uno no sabe si bajar, si subir, porque le quedan a uno como que el susto es tan fuerte y más uno de pie esperando en ese remesón. Y cuando... Y eso sirve para por quinto piso. No, pastor, créeme que yo lo he vivido en abajo, arriba, donde sea, y a mí las piernas siempre me quedaban igual. Pero esta vez, que fue el más duro que me ha tocado vivir, yo le dije a mi esposa, no, ve y báñate rápido para que bajemos, porque la gente salió hasta desnuda al parqueadero. Una señora se vino a dar cuenta que estaba desnuda ya cuando estaba en la mitad del parqueadero. No, ve y báñate. Cuando abrió la llave, no, mi amor, no hay agua. Bueno, mi amor, la del gato. A lo francés. Vámonos. Porque uno no sabe qué va a pasar de luego. La naturaleza es muy incierta. Una réplica más fuerte como la que sucedió en Venezuela y rapidito, chao, vámonos. Bajamos, fuimos por el niño, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, el niño. Mis tíos viven en la misma unidad. A mí se me olvidaron los tíos. Ya cuando regresamos, cuando fuimos a recoger el niño, le digo yo a mí, ¡ah! ¿Y los tíos? Y nos dimos cuenta, los tíos, devolvámonos poderosos. Pero ¿qué quiero traer con esto a colación? Mire, y con esto cierro. La prueba de Job. Dios siempre va a tener una prueba. No como la de Job para ti, pero sí para revelarse Él ante ti. Para demostrar su figura, Para Él mostrar su naturaleza, su deidad. su deidad. ¿Quién es Él? Así que no le tengamos miedo a las pruebas. Tengámosle miedo a salir igual o peor. Porque había gente que después del terremoto ya estaba peleando al mediodía en la calle. O porque se les había olvidado el gato, o porque se les había olvidado el computador, el celular, le han dejado tirados. Yo escuchaba gente pelear por todos lados. Y unos segundos antes, todo el mundo clamando en medio del parqueadero. Pero hay gente que sale igual, peor. Y uno dice, ¿de qué sirvió el llamado? ¿De qué sirvió el llamado? Y a esto es que tenemos que llegar cada uno de nosotros. A que este tiempo es un tiempo de regresar nuestro corazón al corazón de Dios. No es otra cosa. ¿Quieres una solución a tu milagro? ¿Quieres una solución a tu problema, perdón? ¿Quieres tu milagro? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo espero ese milagro del Señor. Yo espero ese milagro del Señor. Pero el mayor milagro es que el Señor me ayude a clavar y a crucificar mi yo para que Él crezca en mí. Es el mayor milagro. Cuando Él está dentro de mí, cuando el Espíritu Santo habita en mí, el resto vuela, el resto viaja.